Página 27. Capítulo 3. Divagando sobre el rock. Pregunta: ¿por qué los cristianos atacan a la música rock? No cabe duda que, como en todas las cosas, hay una parte buena y otra mala. Pero puedo asegurar que hay mucho más de bueno, o cuanto menos de agradable que de perjudicial en escuchar este tipo de música. Tengo 16 años, estudio bachillerato y, ante todo, soy cristiana. Creo sinceramente que la Biblia es la palabra de Dios, pero afirmo al propio tiempo que los creyentes no tenemos por qué vivir sumidos en el pasado. Tengo en mi discoteca particular abundancia de álbums de música rock y afirmo por convencimiento que todos son buenísimos. No discuto que a veces pueda haber una excepción, pero ¿nos brinda esto razón para afirmar globalmente que todo es malo? Respuesta: como puede verse, aún las muchachas y los muchachos que nos escriben dispuestos a defender la música rock admiten con razón que muchas de las canciones rock, y por qué negarlo, muchos de sus cantantes, no son trigo limpio. Y aquí surge el dilema: ¿te aficionas a este tipo de música porque estás convencida que gran parte es buena, aun a sabiendas que hay un sector perjudicial? Pero, ¿cómo distinguir propiamente entre lo bueno y lo malo, entre lo saludable y lo perjudicial? La palabra de Dios nos dice muy enfáticamente en Proverbios 19:27: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y nosotros añadimos que es muy peligroso abrir de par en par las puertas de nuestra inteligencia a las tendencias y filosofías que la música rock expresa y difunde. No decimos nada de practicarlas. Juzgue si no usted misma. ¿Cree sinceramente que un cristiano debe rendir culto al amor libre y al uso de las drogas? Es lógico que se retuerza en sincopáticos espasmos mientras vocifera que la única solución para un mundo perdido y sin esperanza es el caos y la rebelión. ¿Puede un joven creyente consentir que Satanás se enseñoree de su boca y su mente? ¿Cómo debe reírse el maligno mientras contempla a los jóvenes soldados de Cristo tentados a precipitarse en el abismo, mientras ensalzan y alaban sus creaciones, entre comillas? Por tanto, hay que pensar con mucho tino, y aun cuando consideremos al rock como una forma de expresión musical, es preciso obrar con suma cautela. Y el que no sea capaz de controlarse a sí mismo y reconozca que la música le domina ante la duda, le es mejor cortar por lo sano y abandonarla por completo. Es más, no dudo en declarar que el hard rock es, a mi parecer, intrínsecamente malo y perjudicial. Esta música, estridente hasta los límites, que se escucha con el volumen a tope y los altavoces a reventar, es nefasta por dos razones. La primera es que las autoridades médicas han declarado que el derroche de decibelios a que se someten los oídos al escuchar este tipo de música es dañino para los órganos de audición, de tal modo que al cabo de un tiempo puede llegar a producir sordera total. Tal forma de maltratar el cuerpo es contrario a los principios bíblicos expuestos en 1 Corintios 3:16, versos 17, y también capítulo 6:9 y verso 20. Segunda razón: el hard rock produce alienación de la conciencia, impidiendo que el oyente pueda pensar ni concentrarse en nada. Ejerce una posesión total de la persona. Esto usurpa el lugar que corresponde a Dios, practicando un dominio sobre el ser humano que solo a Dios le corresponde. En resumen,
El cristiano debe decidir por sí mismo, ante Dios, lo que entienda como más conveniente, guardando en mente la recomendación del apóstol. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Siguiente pregunta. He leído su carta en respuesta a una pregunta que se le hizo sobre el hard rock. Y para serle sincero, debo confesar en mi opinión que está usted hecho un lío. Su punto de vista sobre la música rock es intolerante, fanático y propio de mentes estrechas. Y en resumen, me da la sensación de que usted es persona poco calificada para opinar y dar lecciones a los jóvenes de hoy sobre un tema tan actual como puede ser la música rock. Cita usted la Biblia diciendo: cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. ¿Desde cuándo la música se interpreta como enseñanza? Si no voy mal informado, la música es una recreación del oído y escucharla contribuye al descanso y relajamiento del cuerpo. Por lo menos yo la uso para este fin. Respuesta. ¿Está usted tratando de decirme que cuando escucha música pone su mente totalmente en blanco? ¿Que no repara en las palabras ni escucha lo expresado por la letra? ¿Que solo le sirve para recreo del oído y relajamiento de la mente? Puedo afirmarle que la música ha sido utilizada casi desde siempre como un método educativo para niños y jóvenes. Desde los tiempos más primitivos, las tradiciones, las leyendas y el folclore de los pueblos nos ha sido transmitido a través de la música. Y puedo asegurarle que la música actual va mucho más orientada hacia el mensaje que comunica que hacia el ritmo que utiliza. Me resulta imposible creer que aún el más obtuso de los cerebros no fuera capaz de absorber absolutamente nada del mensaje que emanan sus canciones favoritas, después de unas cuantas veces escucharlas. Tercera pregunta. ¡Qué barbaridad! Me parece que va siendo hora que los cristianos practiquen un poco de aperturismo y den, cuanto menos, una oportunidad a la música rock. Es lógico que un cristiano se retuerza en sincopáticos espasmos mientras vocifera que la única solución para un mundo perdido y sin esperanza es la rebelión. Está citando. ¿Se pregunta usted? Pues sí. Los cristianos también nos sentimos muchas veces deprimidos y opino que deben gozar de libertad suficiente como para poder expresar abiertamente sus sentimientos, aunque esté implícita en ellos la idea de rebelión. Existen muchas canciones de música moderna que revelan magistralmente los sentimientos que muchas veces Dios pone en el corazón humano y que deberían ser apreciadas debidamente. Respuesta. Estamos de acuerdo en algunas de las cosas que usted dice, pero el caso es que Dios no dio sentimientos de rebelión, ni deseos lascivos, ni de desespero, ni cualquier otro de los muchos que entrañan la música moderna, a nadie. La fuente de estos sentimientos radica en nuestra naturaleza pecaminosa. Véase Santiago, capítulo 1, versos del 13 al 17 y capítulo 4, versos del 1 al 4. La Biblia dice muy claramente: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Efesios 5:11. Si los jóvenes cristianos de hoy conocieran sus Biblias, o al menos las estudiaran con el mismo deseo y exactitud que lo hacen con su música, nadie podría engañarlos tan fácilmente. Marcos 12:24. Puede que algunos nos califiquen de mente estrecha, pero ¿acaso hemos afirmado que toda la música moderna es mala?
No creo que el permanecer vigilantes sobre ciertos aspectos y mantener unas convicciones firmes sea cerrarse a la vida. El problema lo causa esta era actual de tolerancia y apertura al pecado. El drama de nuestros días lo produce que la mayoría de cristianos son de ideología demasiado abierta en lo que respecta al pecado. Jesús alabó a una de las iglesias de Asia, porque les dijo: aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis 2:6. ¿Aborrecemos nosotros lo que él aborrece? ¿O más bien simpatizamos con aquello que le es abominación? Una cosa es amar al pecador y otra condescender con el pecado. La ideología que más prevalece entre la juventud actual es la de hacer cada uno según le plazca, sin restricción ni reprensión alguna. Esta forma de pensar se basa, lo sepan o no muchos jóvenes, en la filosofía pagana que afirma no existen absolutos y que por tanto lo que es justo y recto para unos es perjudicial y malo para otros. No cabe duda que algunas cosas y circunstancias son así, y la Biblia trata ampliamente estos casos en Romanos 14, pero otras están explícitamente condenadas por Dios, y todo lo que dice ser de Dios debe aceptar esta condenación. Hasta donde sabemos, la música rock como tal no ha sido condenada por Dios. Pero la fornicación, el amor libre, sí, y también la rebelión, de la forma más conjuntamente y estricta, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. 1 Samuel 15:23. Por tanto, cualquier letra de canciones modernas que fomente o favorezca estos pecados debe ser considerada como anticristiana. Otra carta. Pregunta. No estoy de acuerdo en su afirmación de que la chica de 16 años que la escribió consultando sobre la música rock esté perjudicando su oído por el mero hecho de escuchar discos de música moderna. Cierto que los conciertos que se dan son un poco subidos de tono, pero no creo que nadie pueda asistir a muchos durante una semana, pagando de $5 a $20 por una entrada. En lo que se refiere a la segunda razón que usted expone, la afirmación de que la música rock ejerce una posesión total de la persona es en verdad denigrante y repulsiva. No está basada sino en su ignorancia, tanto de la música actual como de los jóvenes de hoy. Es una declaración ridícula que nunca debiera haber alcanzado las letras de molde. Me pregunto cómo se las arreglan algunos para conseguir un puesto como redactores en una revista juvenil, sosteniendo una mentalidad tan absurda y ridícula. Respuesta. Así que se nos acusa de absurdos al afirmar que alguna de la música moderna de rock puede resultar dañina al oído, escuchándola al volumen que se pretende debe escucharse. Muy bien. Búrlese si quiere, pero puedo asegurarle que tenemos base médica en la que apoyar nuestra afirmación. El doctor T. R. Van Delen, escribiendo para una revista de Chicago en su edición de 7 de septiembre de 1970, declara: si los discos de rock fuesen medicamentos, jamás pasarían el control de la Dirección General de Sanidad, pues el ruido es causa de la sordera. Un poco más adelante, en el mismo artículo añade: existen pruebas sobrantes de que la música pop está dañando los oídos de la generación actual. Es obvio que cualquiera que escuche la música a un volumen moderado no va a sufrir daño alguno, pero muy pocos lo hacen. Por el contrario, existe un grave peligro para los músicos que tienen los altavoces a 2 palmos y para todos aquellos que en el hogar escuchan la música a todo volumen por medio de auriculares.
Otra de las afirmaciones que hicimos y que se nos debate es la de que la música rock toma posesión de la persona y ocupa el lugar que solo a Dios corresponde. ¿Es esto una declaración ridícula basada en el fanatismo y la ignorancia? El doctor Francis Schaeffer, que es quizá el erudito evangélico con mayor renombre en nuestros días, hablando en Seminario 70, nos dio la impresión de que este era precisamente el más grave peligro de la música rock, y podemos decir que nuestra limitada experiencia con esta clase de música tiende a confirmar esta teoría, según se desprende de las muchas conversaciones que hemos mantenido con gente joven. No obstante, admitimos una vez más que esto puede ser falso en lo que respecta a la mayor parte del rock. Última pregunta. ¿Y qué dice del rock melódico? Como ciertos fragmentos de la ópera rock, Jesucristo Superstar y muchas otras canciones. Respuesta. No importa que la música sea melódica, folclórica o clásica, si la filosofía que se expresa en la letra es anticristiana, no puede considerarse como aceptable para un cristiano. La ópera Superstar se traiciona y condena a sí mismo presentando una falsa imagen de Jesús. No creo que pueda haber algo más dañino que reducir la imagen de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, a la de un mero hombre confuso y desconcertado que no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Queremos dejar claro, no obstante, que nuestra condenación de los textos y letras de algunas canciones modernas no implica censura alguna para los jóvenes de hoy. Algunas de las canciones que fueron de moda en los años 30 eran tanto peor que las canciones rock de hoy, en lo que a mensaje se refiere. El cristiano tiene el deber de rechazarlas todas. Valga como ejemplo la canción de Glenn Campbell, Tierno en mi pensamiento. Si la escucháis con atención, podréis decirme si no es una alabanza al amor libre. Estamos viviendo en una sociedad y cultura que se describe en la Biblia como ausente del amor del Padre. Primera de Juan 2, versos 15 y 16. El mundo entero está bajo el maligno, según Primera de Juan 5, 19. Y como resultado, el cristiano se ve bombardeado constantemente con conceptos anticristianos, no solo en la música, sino también en la literatura, la televisión, el teatro y lo que es más, en las conversaciones de la vida diaria. Como cristianos, debemos convivir en este mundo. No se nos pide que escapemos ni que nos recluyamos, pero tampoco se nos dice que debemos aceptar todo lo que nos ofrece indiscriminadamente y sin reserva alguna. Cualquier cosa que escuchemos con simpatía tiende a moldear nuestro espíritu y hacerlo más propenso a ella. Por el contrario, si la rechazamos y condenamos, si presentamos batalla a toda filosofía o idea que nos sea dudosa, fortalecemos nuestra defensa. Y esto es precisamente lo que debemos hacer. Examinadlo todo y retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Otro problema con las letras de las canciones modernas es que frecuentemente contienen un doble significado o transmiten un mensaje dudoso. Por supuesto que si el joven no capta el mensaje que intenta transmitirse, jamás le causará daño alguno en sus principios. Pero aún así creemos que debe rehusar el ser utilizado como una marioneta en manos de los compositores, dejando que le usen como instrumento para transmitir sus ideas corruptas y pecaminosas, mientras las canta y aún se goza con ellas.